Buenas tardes, ingeniero. 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 Como siempre, un gusto saludarles. Vamos a continuar con el avance de nuestra asignatura. Estamos viendo el tema principal de precipitación. Ahora estamos viendo el subtema de caracterización de lluvias extremas. Vamos a recordar lo que el día de ayer habíamos hablado, algunos detalles. Habíamos mencionado, ¿no?, que dos factores son importantes para determinar el caudal máximo para el diseño de nuestras diferentes obras civiles, ¿no es cierto? Ahora lo que nos interesa es en términos, ¿no?, de caudal extremo, ¿no?, el caudal máximo. Entonces, en ese sentido, habíamos dicho que tenemos que tomar la precipitación máxima, ¿verdad? Y esa precipitación máxima lo vamos a caracterizar a partir de lo que se refiere a las curvas IDF, ¿no? Entonces, vamos a elaborar esas curvas IDF y va a depender del tipo de registros, ¿no?, que tengamos. Podríamos contar con registros pluviométricos, habíamos dicho que son los registros que se dan cada 8 de la mañana, ¿no?, con una separación de 24 horas. Y los pluviográficos, ¿no?, con un delta T de 5 minutos. ¿Está bien? Eso es entonces lo que vamos a realizar. Ya el día de ayer hemos hablado a manera de introducción lo que se refiere a las curvas IDF, ¿no es cierto? Tenemos la intensidad, tenemos la duración y la frecuencia, que por lo general más se utiliza en términos de periodo de retorno, ¿no?, que hay una relación entre la frecuencia. Bien, vamos a ahondar más este concepto de la siguiente manera. Inicialmente, un detalle también importante a señalar: las curvas IDF también se pueden expresar en términos de un papel logarítmico, ¿no?, como estamos viendo, ¿no? En este caso, tenemos la escala logarítmica tanto en el eje X como en el eje Y, ¿no? ¿Qué es la escala logarítmica? Como sabemos, representa estas separaciones, en este caso, van de 10 en 10, 20, 30, 40, así sucesivamente, ¿no? Y esto nuevamente llega a 100, y esto se incrementa a 200, 300, 400, 500, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, se prefiere muchas veces usar la escala logarítmica, pues en el sentido de que muchas veces cuando se está utilizando la escala normal, ¿no es cierto?, muchas veces se sobreponen estas curvas unas con las otras, ¿no es cierto?, para los diferentes periodos de retorno. Entonces, si se llegaría a graficar con el papel logarítmico, entonces ya habría estas separaciones correspondientes para poder realizar una mejor lectura, ¿no? Entonces, también podemos hacer aquello. Bien. En cuanto a la intensidad, que ya hemos estado hablando, ¿no? Ciertamente la intensidad es para describir mejor cómo ha caído la lluvia, ¿no? En ese sentido utilizamos las intensidades que ya sabemos que se mide en milímetros hora, ¿no? Podemos clasificar estas lluvias en términos de intensidad de la siguiente manera, ¿no? Si se dan precipitaciones menores a 2 milímetros hora, entonces podríamos hablar de lluvias débiles. Un segundito, algo ha pasado por aquí. Ya. Entonces, 2 milímetros hora, entonces se trata de lluvias débiles, ¿no? Si esta intensidad va de 2 a 15 milímetros, entonces estaríamos hablando de una lluvia en sí, ¿no? De 15 a 30 milímetros, entonces ya corresponde a lluvias fuertes, ¿no? De 30 a 60 ya lluvias muy fuertes, ¿no? Y si estamos hablando más de 60 milímetros hora, entonces ya son lluvias torrenciales, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos en términos de estos valores de intensidad. Por ejemplo, todos sabemos lo que ha pasado en Sucre, ¿no es cierto? A través de los medios de comunicación seguramente hemos debido ver estas noticias, ¿no? Aquí podemos ver con mucha tristeza, ¿no?, lo que ha pasado con la inundación que se ha dado en Sucre, ¿no? Y miren, realmente sorprende, ¿no?, ver
la fuerza que tiene el agua y observamos ahí estos trufis que están totalmente anegadas de agua, ¿no? Realmente una pena. Eh, y bueno, y ahí está el papel que nos toca a nosotros, ¿no? En términos de los diseños, en este caso del alcantarillado pluvial y de otras obras, ¿no? Que ciertamente el agua cuando viene en cantidad, pues produce todos estos daños, ¿no? Y precisamente en nuestro caso es para dar esa seguridad, ¿no? Y el caso de nuestras obras civiles cuando correspondería el diseño es que puedan resistir esos embates fuertes, ¿no? Cuando vienen estas lluvias máximas, ¿no? Que se habrían dado. Bien, entonces aquí tenemos algunos datos de lo que ha sucedido en Sucre, ¿no? Entonces, de acuerdo a la prensa, se ha obtenido esos valores que dice que en solo 15 minutos el líquido acumulado fue de 26.5 milímetros, ¿no? ¿De qué intensidad estaríamos hablando? A ver si podemos calcular. Denle una calculadita, por favor. A ver, y me indican el valor a través del chat, ¿no? Que estamos manejando en el Google Meet. Recordemos que se maneja en términos de milímetros hora, ¿no? Entonces sabemos que la intensidad es precipitación sobre duración, ¿no? Nos habla de que la precipitación que se ha dado ha sido 26.5 milímetros, ¿no? Y que la duración se ha dado en 15 minutos, ¿no? 15 minutos, aquí estamos hablando milímetros, aquí 15 minutos. Pero hay que trabajar en términos de hora, ¿no? Entonces sabemos que 60 minutos, ¿no? Equivale a una hora. Entonces aquí esto se va y entonces el resultado, ¿cuánto da? Inge, buenas tardes. Buenas Eh, tardes. el- los 60 minutos no irían arriba para que se cancelen los términos minutos con minutos y así de milímetros por hora. Milímetros hora. Nuevamente, por favor. Eh, 60 minutos iría arriba en el numerador y una hora abajo en el denominador. Así se cancela minutos con minutos y quedaría milímetros hora. Am, creo que no. A ver, veamos. Lo que tenemos aquí anotado es lo siguiente. Está bien, Inge. Está bien, Inge. Está bien, Inge. Sería lo mismo en realidad. Si lo pone los 60 minutos arriba, igual quedaría hora abajo. Correcto, ¿no? Estamos haciendo una conversión aquí dentro de este denominador, ¿no? Sale 106, Inge, sería torrencial. Wow. Miren, más de 60 milímetros ya se correspondería a una lluvia torrencial, ¿no? ¿Se imaginan? Entonces, por eso que las consecuencias, ¿no? A ver, nos ha salido 106 milímetros hora.
Es por eso que observamos las graves consecuencias, ¿no?, que se ha dado allí, y además que para el colmo sucede que las alcantarillas, ¿no es cierto?, donde tenía que drenarse de forma pluvial, estaban totalmente tapadas, ¿no? Los mismos comerciantes, seguramente a veces pasa que se producen algunos olores, ¿no?, que salen de ahí, entonces por ese hecho lo han tapado, ¿no? Y entonces viendo que se ha dado esta lluvia torrencial, como podemos observar, tremendo, ¿no? Más donde no había cómo evacuar estas aguas, por supuesto, se ha acumulado toda esta cantidad de agua, ¿no es cierto? Entonces tendríamos un incremento fuerte de volumen de agua, ¿no es cierto? Entonces, obviamente se tendría que haber producido este problema, ¿no? Como se ha dado en Sucre. Y es una pena, ¿no? Que seguramente todos hemos visto a través de los medios, ¿no? 3 personas que han perdido la vida, ¿no?, por ahogamiento, y de forma preliminar se habla de más de medio millar de afectados y de 19 vehículos arrastrados, ¿no? Entonces, de esa forma podemos evaluar el grado de intensidad, ¿no?, que tendríamos. Ahora, yendo a Cochabamba, eso también hemos sacado de la prensa el 19 de enero del 2021, ¿no? La Yacta registra lluvia atípica y rige alerta de crecida de ríos. La precipitación fue de alta intensidad y larga duración el domingo. Este evento se dio antes en el valle, pero cuando no era tan impermeabilizado, ¿no? A ver, ¿qué datos tenemos? Una lluvia se generó en Cochabamba y derivó en inundaciones que dejaron un fallecido y daños en infraestructuras públicas y privadas, ¿no? Eso es la pena, ¿no? Que cuando se dan las inundaciones, realmente hay ese riesgo, ¿no?, de pérdidas de vidas humanas, ¿no? Y es algo que nosotros como ingenieros civiles que nos estamos formando, siempre tenemos que estar conscientes, ¿no? La responsabilidad y por la que nos estamos formando, ¿no?, en las diferentes asignaturas, ¿no?, que son muy importantes en términos que a partir de ello haremos los diseños correspondientes, ¿no?, y la construcción también. Entonces, la población entera está confiando en nosotros, ¿no?, en nuestra preparación día a día que lo estamos realizando en casa, ¿no? El evento ocurrió entre las 10:30 y 11:30 horas. Entonces, estamos hablando de qué duración, 1 hora, ¿no es cierto? 1 hora de duración. En cifras, entonces, se tienen aquí los datos de 2 estaciones, ¿no? La estación de Zarco, que ha medido 40 milímetros, y la estación de Lincupata, 49.7, ¿no? Y en el Parque Tunari, que se ha medido 33.4 milímetros, ¿no? Entonces, ya habíamos hablado de lo que se refiere al comportamiento de la lluvia, ¿no? En términos del área, no llueve en todito de forma uniforme, ¿no? Esta estación está en un cierto lugar, esta está por la cordillera del Tunari y esta está en otro lado, ¿no es cierto?, a las faldas de la cordillera del Tunari. Entonces vemos estas diferentes mediciones, ¿no? Entonces aquí observamos que se ha dado más cantidad de lluvia, ¿no?, en la cordillera del Tunari, ¿sí? Y ciertamente esas aguas van a llegar, ¿no?, en cierto momento, ¿no? A pesar que allá en la parte alta hay una presa taquiña, ¿no es cierto?, donde se almacena el agua, pero bueno, cuando ya rebasa, entonces también se eroga, ¿no?, toda esa cantidad de agua. Y más esta cantidad que se ha dado en este lugar, entonces imagínense, ha sido, por lo que vemos estos valores, ¿no es cierto?, con una intensidad, si estamos tomando este valor de 40 milímetros hora, ¿no? O en este otro caso, 49.7 milímetros, ¿no? Entonces estaríamos hablando, estamos en este rango, ¿no? Y estamos hablando de lluvias, ¿no?, de una intensidad muy fuerte, ¿no?, como estamos observando. Y a partir justamente de esta y esta otra es donde ya se tienen las inundaciones, ¿no?, los grandes problemas. Entonces, por eso que en Cochabamba se ha producido, ¿no?, esta inundación. Da una pena, ¿no?, si observamos en esta fotografía, realmente da mucha pena, ¿no? Miren la cantidad de agua y seguramente
toda la cantidad de pollos que han debido fallecer aquí, ¿no es cierto?, en esta granja avícola, como podemos observar, ¿no? Realmente seguramente todo el agua entrado y arrastrado y mm, algo que duele, ¿verdad? Entonces, realmente tenemos que estar conscientes, ¿no? De estas cosas que el agua cuando eh, realmente no hay el manejo adecuado y eso es lastimosamente lo que está pasando en Cochabamba, ¿no? Justamente todos sabemos de la cota 2750, ¿no es cierto? De lo que corresponde al- a esta zona protegida, ¿no? Que deberíamos respetar, pero lastimosamente este hecho de las urbanizaciones que se están dando están impermeabilizando y ese hecho está haciendo de que el agua no tenga esa posibilidad, ¿no? De infiltración natural que se daba y por ende se estaría, ¿no? Dándose estas inundaciones, ¿no? Es por eso que se habla aquí de ese hecho de la impermeabilización, ¿no es cierto? Ahora, por lo general, un factor clave que ha incidido para que se den en esta inundación ha sido la duración, ¿no? Que se ha detenido de una hora, ¿no es cierto? Con esta intensidad. Entonces, ahí observamos también la duración, cuán importante es, ¿no? Generalmente en Cochabamba se dan, sí, lluvias de fuerte intensidad, pero de repente con una duración de 15 minutos, ¿no? Pero en este caso se ha dado un evento de una duración de una hora, ¿no? Por ende, eso implica que en esa duración de una hora ha habido más acumulación de agua, ¿no es cierto? Teniéndose esa intensidad, es por eso que ha provocado problemas. Porque si tenía la duración acostumbrada de 15 minutos, entonces no se hubiese tenido tantos percances. Es por eso que aquí lo vemos, ¿no? Que van enfatizando como una lluvia atípica, ¿no? Algo que no se da, pero bueno, en ese momento se ha dado una lluvia de una duración bastante larga y por lo que se ha tenido estos problemas, ¿no? Y especialmente en este lapso de una duración se ha mantenido, ¿no? Esta intensidad que observamos, que se han registrado en estas estaciones pluviométricas que tenemos, ¿no? Bien. Ahora, eso en términos de la intensidad, ¿no? El otro aspecto importante que también vamos a enfatizar es el concepto de lo que es el periodo de retorno, ¿ya? Bien, hablemos sobre el periodo de retorno entonces. Vamos a enfatizar un poquito más, algo ayer hemos estado hablando. Entonces hemos empezado hablando de lo que se refiere al tema del evento que se ha dado, ¿no? En el Arca de Noé, de muchos años, ¿no? Bueno, ¿qué es el periodo de retorno? Es el tiempo esperado o tiempo medio entre dos sucesos, ¿no? De un tamaño o intensidad definida, ¿no? El periodo de retorno también se llama periodo de recurrencia, ¿no? Puede ser entendido como el número de años, generalmente en términos de años, ¿no? En que se espera que mediamente, esto hay que enfatizar, mediamente se repita o supere un cierto caudal, ¿ya? Entonces, un cierto caudal de una cierta intensidad o que estamos definiendo, ¿en qué tiempo, no es cierto?, puede ser igualado o excedido, ¿no? Y justamente hay una relación inversamente proporcional entre lo que es el periodo de retorno y la probabilidad de que se supere, ¿no? El evento en consideración, ¿no? Pero lo que pasa que en hidrología ya podemos utilizar cualquiera de estas dos formas para poder representar, ¿no? El evento en consideración, pero en hidrología se utiliza más lo que es el periodo de retorno, ¿no? Que lo que es el tema de la probabilidad. Por ejemplo, así se habla de que el caudal de 100 años de periodo de retorno, ¿no es cierto? Entonces ya se comprende mejor que en ese periodo de 100 años, ¿no es cierto? Se puede dar, ¿no? O se puede exceder el evento en consideración, ¿no? En lugar de referirse a caudal, otra forma de poder hablar,
con probabilidad de que se dé o se rebase en el siguiente año, 0.01 o el 1%, ¿no? Y así cada año. Entonces, ahí, miren, esto es importante si trabajamos en términos de probabilidad, ¿ya? Si trabajamos en términos de probabilidad, si despejamos aquí probabilidad 1 sobre t, ¿no es cierto? Nuestra probabilidad va a ser 1 sobre t. Si estamos trabajando para, por ejemplo, para 100 años de periodo de retorno para un puente interdepartamental, por ejemplo, entonces esto nos da 0.01, ¿no es cierto? Lo que representa 1%. Entonces, ¿qué significa este valor, esta probabilidad? Probabilidad de que se supere. Entonces, podemos decir que al año que viene, el 2022, ¿no es cierto? Tenemos este 1% de que el caudal, ¿no? Del periodo de retorno de 100%, que pueda darse o pueda ser rebasado. Solo 1%. Y el resto, ¿qué pasa con el resto? Con el 99% de que no se dé, ¿no es cierto? Al siguiente año, ¿no? Estamos hablando en esos términos, ¿no? O sea, para esto es un poquito aclarar lo siguiente. Cuando estemos considerando un periodo de retorno de 100 años, ¿no es cierto? Un periodo de retorno de 100 años, entonces no significa que ese evento ya se va a dar de aquí a 100 años, ¿ya? Ese evento se podría dar en cualquier momento, ¿ya? O sea, de repente hemos inaugurado con bombos y sonajas un puente para un periodo de retorno de 100 años, y es posible que el evento se pueda dar al día siguiente, a la semana siguiente. O sea, no es que se va a dar de aquí a 100 años, en cualquier momento. Pero nuestro puente que lo hemos diseñado va a ser capaz de resistir ese evento que se dé de 100 años, ¿verdad? Va a poder ser capaz de poder aguantar porque lo hemos diseñado para esa magnitud, ¿no es cierto? Bueno, pero lo peor que puede pasar es que pueda darse, pues, imagínense un evento de un periodo de retorno de 200 años, ¿no es cierto? Ahí sí que estamos en problemas, ¿no es cierto? Vamos a tener problemas con el puente, ¿ya? Entonces, no podemos dar el 100% de seguridad, ¿no es cierto? Pero uno diría, bueno, entonces, si hay ese percance que se dé de 200, entonces diseñemos con un periodo de retorno de 200 años, entonces, ¿verdad? Lo podemos hacer, sí, pero va a resultar una obra mucho más cara, ¿no es cierto? Empezando de la altura, que vamos a tener que dar una mayor altura al puente, de repente todos los elementos estructurales del puente también vamos a tener más fierro, ¿no es cierto? Más volumen de hormigón, por ende mucho más caro, ¿no es cierto? Nuestra obra. Entonces, de alguna forma tenemos que buscar un equilibrio, ¿no es cierto? Entre el aspecto de seguridad, ¿no es cierto? Que queremos dar lo más que se pueda, no podemos dar el 100%, ¿verdad? Entonces, tenemos que equilibrar en esos dos aspectos, el tema de seguridad versus el tema económico, ¿no? Tenemos que jugar entre ellas, ¿no? Y asumir, ¿verdad? Un cierto valor, considerando que hay un cierto riesgo, ¿no? Del valor que estemos adoptando. ¿Ya? Entonces, en términos hidrológicos, en vez de probabilidad, más se usa lo que es el tema o este concepto de periodo de retorno, ¿no? Entonces, cuando alguna vez queramos recordarnos, entonces no nos olvidaremos de esta palabra, de retorno, ¿no es cierto? En términos, ¿no? De promedio, ¿no? Entre dos sucesos, en qué tiempo, de forma, en promedio, se podría volver a repetir o ser excedido. ¿Ya? Estamos hablando de en la separación, ¿no? Vamos a ir hablando un poco más sobre aquello. Vamos a suponer lo siguiente, ¿ya? Un ejemplo que nos estaríamos inventando para comprender mejor este concepto, ¿ya? Vamos a suponer que tenemos un evento de magnitudes diferentes, ¿ya? Por mencionar algunos valores. Esto, por ejemplo, puede ser en el tema de un sismo, ¿no? Pero nosotros en términos de la magnitud de un evento de un cierto caudal, ¿no es cierto? Entonces tenemos aquí ciertos valores y aquí tenemos desde el año 1000 hasta el año 2000, ¿no? Un periodo de 1000 años más o menos, ¿no?
Vamos a suponer que en ese periodo de 1000 años, entonces, vamos a tener diferentes valores, ¿no? Entonces, vamos a suponer que vamos a adoptar este valor de 120, ¿ya? Puede ser metros cúbicos, o cualquier cosa, ¿no? Pero en términos de magnitud. Y resulta para ese referencial de 120, ¿no? Ha sido superado o igualado en algún caso. ¿Cuántas veces durante los 1000 años? 1, 2, 4, 6, 8, 9 veces, ¿no? Entonces, entre este evento y el otro evento, entonces se ha dado en 80 años. Aquí 140, 110 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, en términos de un promedio, ¿no es cierto? Aquí es el tema de un promedio. Entonces, podríamos de repente considerar que este evento estaría dándose, ¿no? Para un periodo de 100 años. Periodo de retorno de 100 años, ¿no? Entonces puede ser menos, puede ser más, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando de ese comportamiento promedio, como estamos observando, ¿ya? A eso nos referimos con este concepto de periodo de retorno, ¿de acuerdo? Bueno, luego, los periodos de retorno normalmente usados en el diseño en hidrología varían típicamente de 10 a 100 años más o menos. Es lo que más usamos en el campo hidrológico, ¿no? Y de hecho, para el diseño de diferentes obras hidráulicas especialmente en este rango, ¿ya? Por lo general. Sí, los casos donde se usan periodos de retorno mucho más son justamente lo que les comentaba, el caso de presas, ¿no? De 500 a 1000 años de periodo de retorno. ¿Por qué? Por ese riesgo mayor en términos de pérdida de vidas humanas, ¿no? El periodo de retorno más bajo, ya, más bajo está generalmente en lo que es el drenaje urbano, lo que es una alcantarilla pluvial, que va de 5 a 10 años. En alcantarillas pluviales, ¿por qué? Porque el área generalmente es pequeña cuando estamos hablando, ¿no? Por ello el tiempo de concentración, que ya lo conocemos, también es pequeña, es por eso que adoptamos estos valores, ¿no es cierto? A ver, por ejemplo, en el caso de Cochabamba, ¿no? Siempre vamos a tener una ciudad principal, ¿no? Un drenaje principal natural importante, como en nuestro caso es el río Rocha, ¿no? Entonces, tenemos ahí las diferentes calles, ¿no es cierto? Entonces, vamos a suponer este lugar en consideración. Entonces, el objetivo es que el alcantarillado pluvial, ¿no? Desfogue de la forma más rápida posible, ¿no? En este caso, al río Rocha. Ahora, ¿en qué tiempo? Pues va a ser en términos de minutos, ¿no es cierto? De repente 2, 3 minutos a lo máximo, y ese es el objetivo, ¿no es cierto? Evacuar de la forma más rápida posible el agua, ¿no es cierto? Y si recordamos el concepto del tiempo de concentración, ¿no? Era el tiempo que le tomaba a la gota más alejada, ¿no es cierto? En llegar al punto de salida de la cuenca. Ese era para nosotros el tiempo de concentración, ¿no? Entonces, por eso es que en una alcantarilla pluvial, ese tiempo de concentración es bastante pequeño, ¿verdad? El tiempo que le va a demorar en salir, en llegar hasta el río Rocha. Es por eso que en esos casos tomamos periodos de retorno pequeños, como estamos viendo. ¿Está bien? Para el diseño de obras viales, ahora vamos a hablar de obras viales, la selección de periodos de retorno depende de la importancia de la estructura, ¿no es cierto? Es fundamental la importancia. Los periodos de retorno en obras viales varían típicamente entre los 25 y 100 años de periodos de retorno, ¿no? Que se toma. Bien. Vamos a hablar otro concepto importante que es el tema de lo que es el riesgo de falla, ¿ya? Nos podemos preguntar lo siguiente: ¿cuál es la probabilidad de que se presente dicho caudal, o sea, un caudal que se está considerando, durante los próximos N años, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que se presente dicho caudal durante los próximos N años, ¿no? Entonces, ya hemos mencionado que la probabilidad de que un suceso de periodo de retorno T se presente este año es 1 sobre T, ¿verdad? Esa probabilidad hemos usado, ¿no es cierto?
O sea, la probabilidad de que se supere, aquí es solamente despejar lo que hemos visto, ¿no? 1 sobre t. Bien, entonces esa es la probabilidad de que se presente, ¿no? Ahora, y la probabilidad de que un suceso de periodo de retorno no se presente, pues va a ser la complementación, ¿verdad? ¿No es cierto? Va a ser 1 menos este valor, ¿no es cierto? Que va a venir aquí. Esa es la probabilidad de que no se produzca, ¿no es cierto? Si aquí habíamos dicho 1%, pues el complemento va a ser el 99%, ¿verdad? 1 menos este valor, como estamos viendo, ¿no? Y pero la probabilidad de que un suceso de periodo de retorno no se presente en 2 años, esto es para un año, ¿no es cierto? Para los siguientes 2 años va a ser la multiplicación, ¿no es cierto? De estas probabilidades que tenemos, ¿no es cierto? Y si estamos hablando de la probabilidad de que un suceso de periodo de retorno no se presente en n años, ¿no? Entonces, si tenemos n, pues esto, por esto, y es en realidad elevado a la n, ¿no es cierto? Lo que hemos iniciado aquí. Ahora, la probabilidad de que un suceso de periodo de retorno sí se presente en n años, ahora lo de sí, ¿no? Entonces, nuevamente regresando, va a ser 1 menos lo que acabamos de obtener, ¿no es cierto? Y esto es lo que nos interesa, ¿no? Entonces, la probabilidad de que un suceso de periodo de retorno se presente en n años, entonces va a ser esto. A ver, veamos, lo vamos a comprender mejor a través de ejemplos. Entonces, la probabilidad de que sí se presente alguna vez un suceso hidrológico con periodo de retorno t durante los próximos n años se denomina el riesgo, ¿no? ¿Cuál es el riesgo de que se presente, ¿no? El evento para un cierto periodo de retorno, ¿no? En un cierto año que nos interese, que va a ser n, ¿no? Entonces, cuestión de reemplazar valores. Lo veremos mejor a través de un ejemplo para comprender lo que estamos queriendo decir, ¿ya? Se va a construir un canal, ¿ya? Cuya vida útil es de 75 años. Entonces, tenemos ese valor, ¿no? Si el caudal supera el valor correspondiente al periodo de retorno de 100 años, ya estamos trabajando con este periodo de 100 años, se desbordará. ¿Cuál es la probabilidad de que se produzca algún desbordamiento en los próximos 75 años? ¿Cuál es esa probabilidad? Entonces, utilizando ya la ecuación que hemos obtenido aquí, que es esta, ¿no? Reemplazando, entonces, ¿cuál es ese riesgo? Entonces, en la vida útil durante esos 75 años, ¿verdad? Entonces, n, 75 y el periodo de retorno, 100. Entonces, hacemos las operaciones correspondientes y miren que durante estos 75 años, la probabilidad de que se produzca, ¿no es cierto? Este evento es del 53%, ¿no? Del 53%. Ese es el riesgo que tendríamos. ¿Está bien? A ver, vamos a ver este ejemplo 2 que ustedes lo van a hacer en su casa después para la siguiente clase, ¿no? Se está diseñando una obra cuya vida útil se estima en 50 años, ¿no? 50 años. Y se admite que el riesgo de daño sea del 10%, ¿no? Estamos hablando de este riesgo, ¿no? 10 años, 10%. ¿Cuál debe ser el periodo de retorno del caudal de diseño? Entonces nos está pidiendo qué periodo de retorno vamos a adoptar, ¿no es cierto? Para tener este riesgo del 10% durante los 50 años de la obra en consideración, ¿ya? Entonces seguramente ya nos estamos dando cuenta que es utilizar esto y solamente es cuestión de despejar t, ¿no es cierto? Bien. Ahora, tenemos esta tabla, ¿no? Esta tabla justamente de que lo hemos sacado del manual de hidrología y drenaje, ¿no? Que es parte de los manuales técnicos para el diseño de carreteras en Bolivia, ¿no es cierto? Que esta es la entidad, ¿no? Encargada en nuestro país, la Administradora Boliviana de Carreteras, el ABC. Entonces, nos da esta tabla, ya cuando estemos confrontando algún proyecto vial, por ejemplo, de referencia. Nos recomienda lo siguiente, ¿ya? Entonces maneja dos tipos de ruta, uno lo que es carretera o lo que es el tema de un camino,
¿no? Si es que tendríamos que definir el tipo de obra, si es un puente, ¿no es cierto? O es un viaducto, entonces nos recomienda que para el diseño utilicemos lo siguiente. Para un camino, 100 años de periodo de retorno. Si estamos considerando una carretera, 200 años de periodo de retorno, ¿no? Eso nos está recomendando y eso tenemos que adoptar, ¿no? Pero la verificación lo tendríamos que realizar con 300 años de periodo de retorno, ¿no? Por si acaso, ¿no? Sí, estamos diseñando, pero por si acaso, ¿qué es lo que pasa, ¿no? Para un periodo de retorno de 300 años. Ahora el riesgo, vamos a suponer que le vamos a dar una vida útil, ¿no es cierto?, a nuestro puente de 50 años. Entonces, ¿cuál es el riesgo de falla? Miren, el riesgo de falla durante los 50 años nos dice para la etapa del diseño, ¿no es cierto?, el 22%. Y aquí para la verificación, 15%. ¿Está bien? Eso en puentes y viaductos. En alcantarillas, ¿ya? Esto para alcantarillas tenemos dos, ¿no? Uno donde si la superficie fuera mayor a 1.75 metros cuadrados, entonces nos dice que adoptemos 100 años de periodo de retorno. Si es un camino, 50 años de periodo de retorno. Pero si el área es menor, o sea, alcantarillas más pequeñas, entonces 50 y 25 años de periodo de retorno, ¿no? Eso para las alcantarillas. Para el drenaje de la plataforma, ya algo menor, ¿no? Carretera, 10 años, camino, 5 años. Defensas de ribera, para si es una carretera, consideremos 100 años y el camino lo mismo, ¿verdad? Entonces, de esa forma estaríamos trabajando con esta tabla, ¿no? Entonces, para definir los periodos de retorno, ¿no? Y sabiendo los riesgos que acompañan, ¿verdad? Bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta, por favor? ¿Algo que no esté claro? Muy bien, continuemos. Bien, como habíamos mencionado, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a aprender a elaborar estas curvas IDF, que hemos visto que son muy importantes para el diseño, ¿no?, de las obras civiles, ¿no? Entonces se determina de acuerdo a los siguientes métodos. Uno, a partir de datos pluviográficos, ¿ya? Esto cuando se cuenta con información de registros pluviográficos, o sea, con lecturas cada 5 minutos, ¿no? Entonces vamos a ver inicialmente esto. Pero también podemos determinar a partir de lo que es la desagregación de datos diarios. Bueno, estamos hablando lo que va a corresponder a los pluviómetros, ¿no es cierto? Pluviómetros que ya hemos dicho que en nuestro medio se dan de 8 de la mañana a 8 de la mañana del día siguiente, ¿no? Bien, entonces veamos inicialmente los datos pluviográficos, ¿no? Entonces los datos pluviográficos que en nuestro medio por lo general se dan con una medición de delta T 5 minutos. ¿Está bien? Bien, para ello el siguiente concepto, ¿ya? Atentos lo siguiente. A ver, permítame agregar una diapositiva, por favor. Entonces vamos a considerar un cierto año, vamos a suponer, me voy a inventar, 1985, ¿ya? Y aquí está el concepto de lo que se refiere a una tormenta, ¿ya? Entonces una tormenta lo vamos a definir como un evento, ¿no es cierto?, de una cierta lluvia, ¿no?, de una cierta duración, ¿ya? Va a tener una cierta duración, ¿no? Entonces, cuando nos referimos a este concepto de tormenta, ¿no?, entonces seguramente que para nosotros es bastante conocido algo que alguna vez nos ha pasado lo siguiente, ¿no?
el comportamiento de la precipitación con relación al tiempo, ¿ya? Entonces, resulta que alguna vez estamos de repente en la ciudad o en alguna parte y observamos, hay veces que es clarito como ahora, ¿no es cierto? Podemos observar que está como nublado, ¿no es cierto? Entonces uno ya anticipa que se va a dar una lluvia, ¿no? Entonces hay veces, muchas veces uno ya corre urgido, ¿no? A llegar a la casa, pero sucede que muchas veces nos agarra en el camino, ¿no es cierto? ¿Y cómo es el comportamiento de una lluvia? Pues precisamente comienza de una forma, ¿no es cierto? No de forma fuerte, ¿no es cierto? Poco a poco, y en un cierto momento esto se incrementa y llega a un pico, ¿no? Es por eso que muchas veces si estamos con alguien, va al siguiente comentario, ¿no? De decirle un ratito, todavía esperemos, ¿no es cierto? Esto va a pasar, ¿sí? Entonces, claro, ¿no es cierto? A veces de repente estamos 10 minutos o un poquito más esperando que se calme, ¿no es cierto? Y vemos, ¿no? Este comportamiento del incremento que se da hasta un pico. ¿Y qué pasa luego? Pues esto comienza a disminuir poco a poco, ¿no es cierto? Poco a poco. A veces esto puede durar bastante, ¿no es cierto? Entonces hay un cierto momento que podemos decir, wow, esto parece que va a durar, no importa, ya a lo que ha estado lloviendo fuerte y ha calmado, bueno, ni modo, me mojaré algo por algo, pues ni modo, uno dice, ¿verdad? Entonces como que tenemos, ¿no es cierto?, este comportamiento. A veces esto puede de repente terminar, ya deja de llover, o de repente esto se puede prolongar, ¿no? Por lo general en nuestro medio esto se da de 3 a 4 horas más o menos de una duración, ¿no? Entonces, más o menos a esto es lo que le llamamos una tormenta, ¿ya? Cuando nos referimos a la palabra de tormenta, ¿no? Entonces, una tormenta en la época de lluvias puede darse 1, 2, 3 al día inclusive, ¿no es cierto? O sea, comienza el evento y deja de llover y de repente pasa 1 hora, 2 horas, otra vez comienza a llover, especialmente típico, ¿no? En la época de lluvias, ¿no? O puede darse tormentas, ¿no? Donde muchas veces ha pasado de que empieza, qué sé yo, 7, 8 de la noche, ¿no es cierto? Bueno, se prolonga toda la noche esa lluvia, ¿verdad? Wow, y seguramente que es bastante, a mí me encanta, ¿no? Cuando a veces se produce eso, ¿no? Unas películas ahí con las pipocas, ¿no es cierto? Y ahí con el sonido de la lluvia, wow, muy agradable, ¿no? Entonces, también pueden darse estas tormentas con una duración, imagínense, toda la noche. Hay veces duran hasta al día siguiente, ¿verdad? Y sigue lloviendo. Entonces podemos tener con duraciones, imagínense, de 10, 12, 14, o de repente todo el día entero, 23, 24 horas, ¿no es cierto? Entonces, estas tormentas pueden tener duraciones desde minutos, ¿no es cierto?, hasta horas que se puede extender, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, ese evento que hemos estado conversando de lo que ha ocurrido en Sucre, miren, apenas 15 minutos, un evento de una duración de 15 minutos y los estragos que ha producido, ¿verdad? Eso por la gran intensidad, ¿no? Y en Cochabamba, el evento que se ha dado una duración de 1 hora, pero lo malo ha sido de que era una intensidad fuerte, pero esa intensidad se ha mantenido durante 1 hora, ¿verdad? Entonces, eso es el percance que se ha tenido, ¿no? Entonces, nuestras tormentas pueden tener duraciones desde minutos hasta días, horas, inclusive días, ¿no es cierto? Entonces, a eso nos referimos con tormenta. Ahora les pregunto, queridos estudiantes, por ejemplo, para un cierto año en Cochabamba, ¿cuántas tormentas se llegarían a producir en Cochabamba? ¿Alguna referencia tal vez? ¿Cuántas tormentas se podrían producir? Sabemos que generalmente la época de lluvia, ¿no?, va más o menos desde noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, ¿no? Bueno, ahora vemos que se está prolongando inclusive hasta abril, ¿no? Seguimos con las lluvias. Mm. Entonces, en ese tiempo, ¿cuántas lluvias o tormentas en este caso se estarían produciendo?
a ver, podríamos de repente indicar una tormenta o varias, ¿no? Que se estarían dando para este año, por ejemplo, ¿no? A ver, podemos intentar más o menos utilizar un promedio, seguramente en el orden de 400 a 500 tormentas más o menos, ¿ya? Para un cierto año, ¿no? Bueno, aquí también es importante aclarar, en términos hidrológicos se utiliza lo que son los años hidrológicos, ¿no? Este es el año calendario que va de enero a diciembre, ¿no es cierto? De enero a diciembre, que es lo que usamos comúnmente. Pero en términos hidrológicos, porque justamente esta época de lluvias, ¿no? Se dan de noviembre, diciembre, y esto se prolonga al siguiente año, ¿no? Entonces, para considerar esa época de lluvias, entonces se consideran los años hidrológicos, por ejemplo, se puede considerar desde julio, ¿no es cierto? Hasta el siguiente año, ¿no? Que sería de julio, ¿no? Hasta junio, por decir. Esto en términos de lo que es el año hidrológico, ¿ya? Vamos a suponer en términos de año calendario, como lo conocemos más o menos, ¿cuánto se podría producir en un año, en este caso de enero, febrero del año y marzo, ¿no? Del año 85 y noviembre, diciembre de este año. Entonces vamos a considerar como 400 a 500 tormentas. ¿Está bien? Entonces estamos diciendo que en esta primera etapa vamos a trabajar con datos pluviográficos, ¿no es cierto? Entonces, nuestros datos pluviográficos, por ejemplo, vamos a suponer esta tormenta, ¿ya? Que se ha producido, a ver, el año 1985, vamos a darnos una cierta fecha, que se ha dado el 3 de enero, ¿no es cierto?, de ese año, de 1985, ¿no? Entonces, tenemos registrado, ¿no?, el comportamiento cada 5 minutos, entonces 5, 10 minutos, 15 minutos, 20, 25 y así sucesivamente. Lo tenemos registrado cada 5 minutos porque tenemos justamente el pluviógrafo que nos ha permitido aquello, ¿ya? Entonces vamos a asumir estos valores de esta tabla, ¿ya? Aquí lo tenemos con una separación de 5, ¿no? 5, 10, 15, hasta 150 minutos que tenemos registrado este evento. Estamos hablando de qué duración, ¿no? Estamos hablando, sí, de una duración de 150 minutos, ¿no es cierto? Tenemos una tormenta de 150 minutos, ¿no? Entonces, que esto equivale a 2,5 horas, ¿no? Entonces, un evento que ha tenido esa duración de 2 horas y media. ¿Está bien? Entonces, tenemos aquí registrado las lluvias, ¿no? Cada 5 minutos que se han ido dando, ¿no? Como estamos observando. Entonces, resulta que durante los primeros 5 minutos, entonces se ha producido ¿cuánto? 0,5 milímetros, ¿ya? Y durante los otros 5 minutos se ha producido 8,6 milímetros. A ver, lo vamos a graficar ese comportamiento aquí, ¿ya? Lo vamos a graficar en términos de barras, ¿ya? Para poderlo entender. Entonces, aquí tenemos la precipitación y aquí el tiempo. Entonces, observamos los valores que van más o menos hasta 10 milímetros, entonces voy a usar esa escala, y 10 milímetros, aquí 5 milímetros. Entonces, durante los 5 primeros minutos, ¿no? Observamos que se ha dado una lluvia de 0,5 milímetros. Entonces, lo voy a graficar y tenemos aquí 0,5 milímetros, ¿no? Luego, en el siguiente periodo, ya ha llovido, ya en los otros 5 minutos restantes, lo vamos a llamar 10, aquí va 5 minutos, pero no. Aquí cada delta T es 5 minutos, aquí delta T 5 minutos. Bien, nos dice que ha llovido 8,6, entonces ha llovido 8,6 milímetros. Luego observamos que en el siguiente periodo ha llovido 2,5 milímetros, ¿no? 2,5 milímetros. En el siguiente ha llovido 1 milímetro, ¿no? 1 milímetro.
Vamos a hacerlo hasta el 30. Luego 4.8. Esto 25 y finalmente 12.2. 12.2. Ahí tenemos, ¿no? El comportamiento. Al principio ha llovido poquito y luego se ha dado un incremento. Bueno, así de irregular muchas veces se comporta, ¿no? La precipitación. Bien. Entonces, esta es nuestra tormenta de 2 horas y media. Entonces, para poder procesar esta información, nuestro objetivo es determinar la curva IDF. Entonces, los pasos que tenemos que seguir son los siguientes. Con cada tormenta, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Recordemos que esto es una tormentita, ¿no es cierto? Hemos dicho del 3 de enero, ¿no? Del 3 de enero del año 1985. ¿Está bien? ¿Qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es encontrar las lluvias máximas para diferentes duraciones. Entonces, ahora nos toca para 15 minutos. Nos está diciendo que encontremos la lluvia máxima, pero con duraciones de 15 minutos. En este primer caso tenemos 5 minutos y el máximo valor, observamos que es este, el máximo valor, ¿no? Ese valor máximo lo reproducimos aquí, ¿ya? Y lo tenemos como 19,3, ¿no? De toda esta columna, el máximo valor, 19.3. O sea, estamos encontrando aquella lluvia de duración de 5 minutos, ¿no? El máximo valor. Ahora lo que nos interesa es encontrar la lluvia máxima, pero para una duración de 15 minutos, ¿no? Ahora, ¿cómo hago eso? Pues el de 15 minutos, si esto era de un delta T de 5 minutos, ¿no? Ahora necesitamos un delta T de 15 minutos, ¿no? Entonces, eso significa que tendría que sumar este más este y más este valor. O sea, la precipitación entonces de 15 minutos, ¿no? Sería 0,5 más 8,6 más 2,5. Entonces, esta primera precipitación, ¿cuánto sería? 3, ¿no ve? ¿No es cierto? 3, 8, 11,6 milímetros que se habrían dado, ¿no? En este periodo. Bueno, pero ahora nos toca el siguiente periodo de 15 minutos. Entonces, lo que voy a hacer va a ser agarrar esto y adelantar algo por aquí, ¿no es cierto? Esto también es el del delta T de 15 minutos, ¿no? Entonces, ya para ese segundo intervalo, lo que voy a tener que sumar va a ser ahora esto, más esto y más esto, ¿no? Entonces, para este segundo periodo de los 15 minutos, ya, pero ahora este es mi segundo, ¿no? Vamos a tener la suma de 8.6 más 2,5 y más 1, ¿no? ¿Y eso cuánto nos da? 8.6, 11.6, 12,1, ¿no? 12,1. ¿Está bien? Y así sucesivamente, ¿no? Tendría que realizar, ¿no? Estas separaciones de 15 minutos. Aquí tenemos la otra, después tenemos aquí otra y así sucesivamente, ¿no? Varias. Lo que acabo de hacer, entonces lo tengo que hacer en esta columna, ¿ya? Entonces, ¿cómo estamos procesando? De la siguiente forma, ¿no? Voy a agarrar esta lluvia de los tres bloques, ¿no? 0,5 más 8.6 más 2,5 y ese es el valor que tendría ahí, 11,6. Para el siguiente bloque, entonces ya lo que hago es tomar estos tres y esa suma me va a dar 12,1, ¿no es cierto? Que va a representar este segundo bloque, ¿no? El primero habíamos sacado 11,6 y aquí está. Y así sucesivamente, por supuesto que esto en una planilla en Excel es mucho más rápido, ¿no es cierto?
Entonces, una vez que he determinado 15 minutos, entonces tengo que encontrar el máximo, ¿no? De todos estos valores que he acumulado. Y observamos que el máximo es ese valor. Y eso lo voy a copiar aquí. Ahora, para 30 minutos, ya tendría que tomar 2, 4, 6 bloques, ¿verdad? Tendría que sumar este, más este, y así sucesivamente, ¿no? Y ese total, si observamos, es este valor, que estaría tomando todos estos bloquecitos, ¿no? Este, 3, 4, 5 y 6. Y esa sumatoria total sería este valor. Y el que sigue va a ser todo eso menos ya tomando en cuenta ese valor, ¿no? Y así sucesivamente, y elegimos el mayor. Y para 60 minutos lo propio, tendría que tomar 12 bloques, ¿no? Y de la misma forma el máximo valor. ¿Está bien? Bien. Entonces, ustedes, por favor, lo que van a hacer en casa para la siguiente clase es lo siguiente, ¿ya? Van a procesar en sus casas para 120 minutos, ¿ya? Entonces tenemos 60 minutos, entonces aquí nos falta para 120 minutos. Entonces van a añadir una nueva columna, entonces, y van a procesar para 120 minutos, ¿ya? Y van a encontrar el máximo valor, ¿ya? Entonces la siguiente clase, ¿ya? El día miércoles de la siguiente semana, entonces voy a preguntar a cualquiera de ustedes cuánto les ha salido este valor, ¿ya? Entonces ahí tendremos que tomar ya, si era 12, 24 valores, ¿no? ¿Está bien? Eso ustedes van a rellenar y, y también, por favor, procesen toda esta información, ténganlo en su planilla, ¿no? Porque vamos a trabajar en base a esta información. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta, por favor? No, Inge. ¿Todo claro? Sí, Inge. Muy bien. Todo claro. Sí, todo claro. Excelente, excelente. Ya. Entonces, por favor, no se olviden esto, prepararlo para el próximo, para la próxima semana, el día miércoles, y en base a eso vamos a ir trabajando, ¿ya? Para lo que va a ser el proceso y la obtención de nuestra curva IDF. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, ¿qué hemos tocado hoy? Hemos enfatizado un poco más lo que son las curvas IDF. Hemos visto que las curvas IDF es una herramienta súper importante que caracteriza el comportamiento extremo de la lluvia para un cierto lugar, ¿no? Entonces, hemos visto que la curva IDF está definido por la intensidad, la duración y la frecuencia, ¿verdad? La intensidad, y hemos visto que de acuerdo a la magnitud, entonces se puede clasificar el comportamiento de la lluvia, ¿no? Y la frecuencia que está expresada en términos de periodo de retorno, ¿no? Que asignamos un cierto periodo de retorno en términos de la importancia y el riesgo que pueda haber de pérdidas de vidas humanas, ¿no? Entonces, ahí le damos el periodo de retorno en años, ¿no? Entonces, los registros hemos visto que podemos medirlo a partir de un pluviógrafo o medirlo a partir de un pluviómetro, ¿no es cierto? Entonces, nuestras curvas IDF, inicialmente estamos desarrollando el proceso para encontrar curvas IDF a partir de registros pluviográficos, ¿no? Entonces, en eso estaríamos quedando, queridos estudiantes. ¿Ya? Muy bien, les agradezco como siempre por la atención y su presencia, queridos estudiantes, y nos estamos viendo la próxima clase. Tengan una linda noche. Hasta luego. Buenas Hasta noches, luego, Inge. Inge. Buenas Gracias. noches, Inge. Hasta Todo luego. Inge. Noche, Inge. Hasta luego.